Buenos días, muy buenos días. Espero que todas y todos ustedes estén bien. Nosotros, gracias a Dios, hemos estado bastante bien, incluso realizando algunas actividades bien interesantes. Ustedes vieron el día de antier cómo un pasista, un extraordinario atleta, Gilberto Berreyesa, corrió el medio maratón. El medio maratón y aquí lo interesante es el mensaje que esto lleva, ya que lo hizo dentro de la cochera de su casa. Muy interesante el trabajo que él hizo porque él demostró cómo en casa se puede activar uno físicamente, cómo en casa uno puede hacer ejercicios de diferente índole, ya que es sumamente importante, y esto lo comento con conocimiento de causa, es muy importante que en este momento nuestro organismo esté fuerte, que nuestra saturación de oxígeno sea alta, que sea suficiente. Y esto únicamente se logra con la activación física. Y esto lo podemos hacer en casa. Incluso pueden ingresar ustedes a la página del partido sinaloense.mx y van a ver una serie de propuestas, videos que tenemos para que ustedes se activen físicamente. Aquella persona, aquel cuerpo humano que tiene buena condición física y que es invadido por este patógeno, que es el SARS-CoV-2, que es un coronavirus y que origina la enfermedad COVID-19, la verdad, estando fuerte, uno lo soporta, puede que le dé alguna sintomatología, pero generalmente sale. Hay gente que se sorprende porque de repente tiene los síntomas del COVID, de la COVID-19, y de repente espontáneamente se cura. Uno dice, gracias a Dios que me curé, pero mucho tiene que ver la capacidad de ese organismo, la fortaleza de ese organismo, ¿no? La fortaleza de su aparato inmunológico, que rápidamente responda ante algo extraño, genera los anticuerpos suficientes, y después de esos anticuerpos neutralizan el patógeno, y de esa manera se evita que se manifieste con más intensidad la enfermedad. Entonces es importante, y cuando hago referencia a Gilberto Berreyesa, él entrenó para ese medio maratón, entrenó más de 2 meses en casa, y posteriormente ustedes lo pudieron ver, y la verdad que el tiempo que hizo a la vuelta y vuelta, creo que fueron 325 vueltas, y cómo podemos saber nosotros la cantidad exacta que corrió, pues por medio de su reloj, de manera muy clara. Tenemos las calorías que gastó, el trayecto, la distancia que recorrió, y el tiempo que hizo. Entonces, quiero agradecer desde aquí a Gilberto Berreyesa por esto que hizo por nosotros, pues que esto que hizo por la gente que en este momento está guardando la sana distancia, que está confinada en su casa. Vaya que sí se puede, claro que se puede estar fuerte estando en la casa. No podemos estar comiendo comida chatarra, tenemos que nutrirnos bien porque nos tenemos que preparar para la guerra, y una forma de prepararnos para la guerra definitivamente es estar fuertes para que cuando llegue y te contagie el virus, de esa manera poder salir adelante. Porque yo les digo, hace unos días ya el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con el subsecretario y el secretario de Salud de México, ellos ya comentaron que hay una propuesta para el desconfinamiento, hay una propuesta de que ya debemos salir de casa e irnos a donde tengamos que ir, es decir, que se reactive la actividad productiva en el país. ¿Por qué? Porque vieran que es sumamente difícil en este momento la decisión que tiene que tomar cada jefe de Estado, en el sentido de que la pregunta es, ¿a qué le damos prioridad? ¿Le damos prioridad a la cuestión de la salud o le damos prioridad a la cuestión de la economía?
Nada más que ante un patógeno nuevo como es el virus que genera esta enfermedad, el problema es que es algo desconocido y la gente se tiene que ir a sus casas. ¿Para qué? Para que mientras pasa esto, se esté haciendo la investigación científica para generar el tratamiento pertinente, así como también para descubrir, diseñar lo que será la vacuna, ¿no? La vacuna para que esta enfermedad no nos dé. Sin embargo, bueno, ya ha pasado el tiempo, ya son 2 meses de confinamiento prácticamente y ahora sí se tiene que poner en una balanza qué hacemos, porque en la medida que se adelante la salida de la gente, no, hablo a nivel mundial, en esa medida vamos a pagar más facturas de muertes, ¿no? ¿Por qué? Porque este virus es tan infeccioso que satura los servicios de salud. Entonces lo que ha hecho el gobierno para que no se saturen los servicios de salud y no muera tanta gente como consecuencia de la falta de atención en ese renglón, lo que ha hecho es alargar lo que viene siendo el confinamiento. Pero en la medida, ¿no? O puedo decirlo de otra manera, la afectación que haya en la economía de México es directamente proporcional al tiempo que dure el confinamiento. Así de sencillo. Y hoy se tomó una decisión de salir de parte del gobierno. Y yo atribuyo mucho a que nosotros vamos atrás de China, desde luego, porque fue donde primeramente se dio la enfermedad. Vamos atrás completamente. Por ejemplo, España ya están saliendo a correr, se están abriendo algunos establecimientos. En el caso de Italia, ya abrió Italia lo que son las fronteras para lo que es el turismo, ¿no? Me interesa mucho que ustedes conozcan algunas cosas que tienen que ver con la epidemiología, ¿no? Que ustedes conozcan algunas cosas que tienen que ver con las curvas de contagio. Con las curvas de contagio me interesa, déjenme checar aquí nada más para ponérselos, porque sí me interesa, porque ustedes seguido escuchan que hay que aplanar la curva para poder salir y que en México ya está aplanada. Mentiras, en México no está aplanada. Simplemente si tenemos nosotros a nivel mundial, vean ustedes cómo la curva no está aplanada, va hacia arriba a nivel mundial, ¿no? Cuando nosotros nos vamos a otro lugar, por ejemplo, Estados Unidos, que salió y se la está jugando Donald Trump, vean ustedes la curva que tienen, vean cómo la curva no está aplanada, va hacia arriba. Si nosotros nos vamos, déjenme checar, me voy a ir a España que ya está saliendo, ¿no? Vean ustedes cómo la curva se está achatando, vean ustedes, ya se está achatando, por eso está saliendo España, Si nosotros, por ejemplo, nos vamos, me interesa que lo dominen, ¿no? En el caso de Italia, vean ustedes cómo ya va, se hizo panda ya prácticamente se está aplanando, por eso está saliendo Italia, pero con una factura de 30,000 muertos, desde luego, para poder llegar a esto, ¿no? En el caso de Francia, vean cómo también ya la curva se está achatando. Si nos vamos nosotros, otro ejemplo, un último ejemplo, me salí, pero si nos vamos, por ejemplo, a Alemania, que no tiene tantos muertos, debe tener alrededor de 10,000, ¿no? Aquí está. Alemania, ya ven ustedes cómo también se está achatando. Ahora, me voy a ir a China, que fue el primero, ¿no? China, para que vean lo que es una verdadera curva chata, no mi nariz, una curva chata. Vean ustedes, esa es China. Esa es la ilusión de todos los países, hombre, que se achate la curva. No, si nosotros, voy a poner otro ejemplo así rápidamente, a dónde me voy, ya para no aburrirlos mucho, pero es necesario que ustedes pues conozcan cómo estamos, ¿no? Bueno, voy a buscar aquí, bueno, Corea del Sur. Vean Corea del Sur, ¿no? Vean ustedes cómo está la curva, achatada completamente. Ellos ya salieron, ahora nos vamos a ir a México,
No, aquí, ¿dónde está México? México, México. No lo encuentro. Ya nos desaparecieron hasta del mapa. No. México, México. Dejen checar. México tiene 49,000, casi 50,000. Aquí está México. Ustedes digan si está la curva achatada de México. Vean ustedes. Claro que nada. O sea, es un riesgo muy grande salir en este momento. En este momento sigue alto lo que es el índice de contagios y el número de decesos que tenemos en este momento. Esas son las curvas achatadas, ya se dieron cuenta, entren vía internet, ustedes pueden valorar para que no nos cuenten, para que no nos digan, como dicen por ahí en las verbenas, no, que no nos echen mentiras, que no nos jueguen el dedo en la boca, de tal manera que eso es lo que tenemos. Y mientras en el mundo, pues ya tenemos 315,000 muertos al día de ayer, México tiene 5,177, Sinaloa tiene 283, y bueno, el país que más contagios tiene es Estados Unidos con 1,486,000 y tiene casi 90,000 muertos. O sea, la factura de Estados Unidos es demasiado grande y todo por muchas cosas. No voy a hablar de más, pero empezaron tarde, politizaron el asunto. Sin embargo, Estados Unidos se ha defendido con el índice de letalidad, es decir, por cada 100 contagiados, Estados Unidos tiene 6 decesos, o sea, 6 muertes. En el mundo hay 6.6, muy parecido al de Estados Unidos, pero cuando nos venimos a México, 10.5, el índice de letalidad, sube mucho. Y si nos venimos aquí a Sinaloa, nosotros tenemos 14.7 de índice de letalidad. Yo estaba sacando cuentas como Sinaloa tiene en este momento alrededor de 3 millones, un poco más de 3 millones de habitantes. México, 125, 127 millones de habitantes. Si nosotros sacamos el número de decesos que ha habido como consecuencia de esta enfermedad aquí en México, si nosotros lo checamos y hacemos una regla de 3 con respecto a lo que existe aquí en Sinaloa, nos vamos a dar cuenta que nosotros ponemos alrededor del 5.5 de los muertos como consecuencia de esta pandemia aquí en México, 5.5. ¿Cuántos debiéramos de poner? Si nosotros vemos que esto debe ser proporcional en todo el país, la población de Sinaloa equivale al 2.5 de la población de México. Quiere decir que estamos poniendo el doble en este momento. Entonces, a lo que quiero llegar es que es cierto, va a haber un desconfinamiento, pero este desconfinamiento yo se lo dije la vez pasada. ¿Se acuerdan que les comenté que había una amenaza de parte del embajador de Estados Unidos aquí en México, donde ellos ya quieren salir para su productividad? Nada más que las grandes empresas de ellos necesitan de muchas empresas de México que en este momento están inactivas y necesitan que se activen aquí en México. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de muchas cientos y cientos de empresas aquí, que inclusive los dueños son los estadounidenses, necesitan, porque nosotros somos parte de la cadena productiva de ellos. Y si nosotros no abrimos, ellos no pueden producir. Bueno, sí producen, pero en muchos ramos la verdad es que somos completamente esenciales aquí en México para que eso se dé. De tal manera que una de las situaciones que estoy comentando de hace alrededor de 15, 20 días, el embajador dice, primeramente, el hecho de que la administración de Trump esté presionando a los funcionarios mexicanos para mantener abiertas las fábricas de propiedad de Estados Unidos con brotes de virus, ¿no? Es realmente cruel, incluso para la propia Casa Blanca, así lo dijo un funcionario de allá. Asimismo, dice, critica una declaración del embajador estadounidense en México, quien escribió en Twitter, que el país no tendrá trabajadores. Imagínense, el país, o sea, nosotros, no tendrá trabajadores si las fábricas deciden cerrar, ¿no? E irse a otro lugar. O sea, nos dijo en pocas palabras que iba a sacar esas fábricas, esas maquiladoras de aquí. Dice, para el diario se trata de un claro ejemplo del desprecio abierto que el mandatario de Estados Unidos ha manifestado en contra de México desde que en 2015 anunció su candidatura. Ahora dice lo que es la administración de Trump.
que los mexicanos que laboran en fábricas de propiedad estadounidenses deberán arriesgarse a sufrir una catástrofe a fin de ayudar a las empresas de Estados Unidos a mantenerse a flote. Eso fue lo que dijo el amigo este. Y en efecto, Baja California, ¿saben ustedes cuántos muertos tiene Baja California? Tiene mucho más. Si Sinaloa, nosotros tenemos 283, Baja California tiene 519 gente que han padecido como consecuencia de esta enfermedad. Pero aquí viene lo interesante. De esos 519 personas fallecidas por COVID-19 que se han documentado en esa entidad de Baja California, 432 eran trabajadores de empresas maquiladoras y de manufactura de exportación de Baja California. Ahí está, ¿no? Entonces, esto es algo que definitivamente se debe de tomar en cuenta. Entonces, todo esto, lo que se está dando hasta el día de hoy, pues es algo en donde nosotros tenemos que reflexionar. ¿Y qué es lo que está haciendo el gobierno de México en este momento? Bueno, a partir de hoy lunes 18, prácticamente inicia una de las etapas, la primera etapa, en donde, según el presidente de la República y el subsecretario de Salud, dijo, vamos a iniciar en aquellos lugares donde no haya contagios del coronavirus, o sea, para la enfermedad de la COVID-19, así dijo. Ellos calcularon y sacaron las cuentas a nivel de México, 324, 323, en donde no hay contagios desde hace 28 días, pero además otra condición de esos 4.557 municipios que tiene México, la condición es que que no han tenido contagios en los últimos 28 días, tampoco tengan municipios vecinos que haya contagios en ese momento. ¿Cuántos fueron? 323, 324, dijeron vamos a iniciar, o sea, el día de hoy, 18 de mayo, tomando las previsiones correspondientes, todavía guardando la sana distancia, pero hay que reactivar todo, incluyendo lo que es la actividad escolar. Quiero decirles que hasta el día de hoy en la mañana ya se habían rajado más de 100 municipios de ellos, no quieren iniciar, ellos quieren regresar hasta después, ya en el mes de septiembre. Y en efecto, cuando esto lo anunció el señor presidente, dijo, bueno, esto se queda al arbitrio, ¿no?, de lo que son los gobernadores de los estados. De tal manera que ya arrancamos, que desde mi punto de vista, el haber iniciado hoy es por la presión de Estados Unidos. ¿Para qué? Para reactivar esas empresas que una de ellas tiene que ver con el ramo automotriz, definitivamente, otro tiene que ver con la minería y lo otro tiene que ver con la construcción, que ya están iniciando en este momento. Yo estaba viendo aquí cómo dice, de acuerdo con el Centro de Investigación e Innovación Automotriz, México es un proveedor central. En 2019 exportó a Estados Unidos 39% de las partes que la industria de ese país utilizó para fabricar vehículos. Pues ahí está el meollo del asunto, hombre. Por eso Estados Unidos quiere iniciar. Y poco le importa la salud de nosotros, pues vean todos los calificativos que tenemos de ellos de manera permanente. Y poco le importa la salud, les digo a ustedes, porque ellos van adelante. Ellos se metieron a sus casas durante mucho tiempo y hoy están saliendo, pero desde mi punto de vista llevan casi 5 semanas adelante. Bueno, nosotros prematuramente nos estamos saliendo y desde luego que hay presiones. Ese es el problema del cómo nosotros dependemos de terceros para poder sobrevivir, cómo nuestra economía depende enteramente de otros países, cómo nosotros en el pasado no sacamos la tarea, cómo hundimos al país, cómo nuestro mercado interno está prendido con alfileres, un mercado interno débil completamente, frenado por una tremenda deuda pública que tiene el país, donde tiene que pagar cantidades estratosféricas de dinero para poder salir adelante, y que ese dinero que paga más de 700,000 millones de pesos deja de invertirlo en investigación y desarrollo, en educación, deja de invertirlo en seguridad, en cultura, en deporte, en todo lo que se necesita para poder salir adelante, ¿no? Entonces, dependemos de otros, nos dejamos presionar por otros, así como hace unos días
que fracasó la Guardia Nacional y que tienen que entrar el Ejército y la Marina para atender la seguridad pública. Pues ¿cómo no va a fracasar la Guardia Nacional, hombre? Si casi toda la están utilizando por un lado para tener un muro humano allá en lo que es la frontera norte nuestra y otro muro humano allá en lo que es la frontera sur. Es decir, lógicamente que los índices de delincuencia se han ido muy arriba debido a esos problemas, a esos problemas que se tienen y que se utilizó la Guardia Nacional. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos presionaron también de Estados Unidos. Entonces, continuando, va a haber una segunda etapa. La segunda etapa es a partir de hoy y hasta el 31 de mayo, donde nos vamos a preparar para lo que es la reapertura general a partir del 1 de junio. Es decir, vamos a hacer trabajo de aquí al 1 de junio. Esto es para la reactivación de industrias de diferente índole. Pero en este tiempo, a partir de hoy, ya se pueden activar la industria de la construcción, la minería y, repito, lo que es el sector automotriz. No, hace unos días les comentaba a ustedes que aquí en México hay más de 6,000 maquiladoras. Y que en esas más de 6,000 maquiladoras, el dinero, el recurso económico que generan ellos es 10 veces más que lo que genera el turismo en época normal aquí en México. O sea, sin pandemia, ahorita el turismo está en la ruina, ¿no? Es 10 veces más de lo que genera todo lo que es la exportación de petróleo. Es 8 veces más de lo que genera lo que son las remesas del país, que ese es mucho dinero, son más de 36,000 millones de dólares. Entonces son muy importantes las maquiladoras aquí en México definitivamente. Entonces nosotros llegaríamos al 1 de junio como la tercera etapa, y la tercera etapa, es la puesta en marcha de un semáforo semanal por regiones. O sea, nos vamos a regir por un semáforo, así como cuando usted llega y llega a un crucero, usted se rige por el semáforo. Nosotros aquí en el país, en esta pandemia, ya a partir del 1 de junio, nos vamos a regir por un semáforo para que gradualmente vayamos a la normalización de las actividades sociales y económicas. Ahorita Sinaloa, si lo ven en el mapa que presenta el sector salud, las autoridades de salud, está en rojo completamente. Entonces este semáforo, contrario a lo que nosotros conocemos, tiene 4 colores, ¿no? El rojo que esto significa alerta máxima. Aquí únicamente van a estar en toda aquella región que esté en rojo, únicamente las actividades esenciales, y se mantiene el confinamiento en casa, ¿no? Entonces, fundamental. Cuando llega al color naranja, ya que lo pinten de naranja el mapa de la República Mexicana y ahí esté Sinaloa, por ejemplo, en color naranja, es la operación total de actividades esenciales y reducida, dice las no esenciales. O sea, todas las esenciales 100% y las no esenciales que están cerradas en este momento van a estar reducida la actividad. Ese es el color naranja. Aquí se prioriza el cuidado a trabajadores vulnerables, ¿no? Cuando llegue amarillo el semáforo, inician las actividades en espacios públicos, aún tomando las recomendaciones de prevención, o sea, acotado esto, y las actividades económicas regresan un 100%. Y la verde, donde se reanudan todo lo que son las actividades escolares, sociales y de esparcimiento. Entonces, ¿cuándo va a ser esto? Pues no sabemos. ¿De qué va a depender? Del control que tengamos en la epidemia. ¿De qué va a depender también? Bueno, de cómo se comporten las autoridades, que desde mi punto de vista han dejado mucho que desear, sobre todo en un principio cuando todo parece indicar que poco les importamos los mexicanos, porque aquí en los hospitales hasta lo más elemental, lo que tiene que ver con los materiales y los insumos para que los médicos, las enfermeras se protegieran de los contagios, pues la verdad todo eso ha dejado mucho que desear, pero nosotros tenemos que poner lo propio, desde luego, tenemos que poner lo propio, porque la cooperación principal nuestra es el confinamiento. Es todavía, mientras está el semáforo en rojo, vamos a tener que estar confinados aquí en el estado de Sinaloa. ¿Por qué? Porque si salimos va a ser un contagio tremendo,
¿no? Y no nos la vamos a acabar con el número de contagios y el número de muertos. Y es por ello que tenemos que darle el tiempo a lo que es el sector salud para que los hospitales no se saturen y los contagios nuestros sean lentamente para que nosotros recibamos la atención en lo que son los servicios de salud. Nada más para que tengan una idea ustedes de lo que son estas gentes que están en primera línea, que son, bueno, la primera línea de defensa en los hospitales. No, el 11 de mayo ya había 8.544 contagios del sector médico, 2.147 eran activos. Aquí lo interesante es que el ramo enfermero son los que más se contagian con el 41%, 37% de los médicos. Y lo que son las instituciones de salud, el Seguro Social con 4.476 contagios, la Secretaría de Salud 3.026, el ISSSTE 529. ¿Cuánta gente ha muerto aquí en lo que es a nivel nacional? 111 muertes. 111 muertes de esa primera línea de defensa, donde va a haber muchas demandas porque los familiares no están contentos. ¿Por qué? Porque sienten que no les dieron los materiales para protegerse, ¿no? en su profesión, en esas instituciones de salud. Si nosotros vemos, por ejemplo, aquí en Sinaloa, ayer el secretario de Salud, Efraín Encinas, dio un dato bien interesante. El 27.1% de los pacientes confirmados de COVID-19 aquí en Sinaloa, que son 1.822 muertos en esa fecha, 1.822 contagiados en esa fecha, son trabajadores de salud, el 27.1%, esto hasta el 15 de mayo. De ellos son 209 enfermeras, enfermeros, 176 médicos, 95 trabajadores de la salud que trabajan en puestos administrativos, de intendencia, etcétera, 13 laboratoristas, un dentista, incluye 8 defunciones, 4 son trabajadores de la salud, 3 médicos y un enfermero. Entonces, vean ustedes esa gente, si no merece todo nuestro respeto, que pues están en contacto directamente con los enfermos. ¿Qué es lo que está pasando y por qué el índice de letalidad es tan alto? Esta es una pregunta buena que debemos de hacernos. ¿Por qué? Porque puedes caer tú, puedo caer yo. Y no es la misma que mueran 3 de cada 100 a que mueran 10, 15 de cada 100. La posibilidad de que nosotros quedemos allí pues es mucho mayor. De tal manera que dice, vean lo que dice, esto lo dice la OMS y lo dice la Organización Panamericana de la Salud. No crean que yo me lo estoy fusilando, ni mucho menos. Dice, la alta letalidad en México es por tardanza en acudir. Al teléfono. Porque por acudir, dice, México tiene una de las tasas de letalidad de COVID-19 más altas del mundo, debido, entre otros factores, a que la gente está llegando en muy mal estado a los servicios hospitalarios. Esto lo señaló Cristian Morales, representante de las Organizaciones Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud en México. Eso lo dijo. Y a mí me llama mucho la atención porque nosotros aquí en el Partido Sinaloense tenemos un programa que se llama El Médico en Línea, ¿no? Es bien interesante esto. Yo le recomiendo a otras gentes que lo hagan, a otros organismos, ¿no? Al propio gobierno que lo haga. Vieran qué buen resultado nos está dando. Ayer me reportaron cerca de 600 consultas, creo, no sé si en los últimos 15, 20 días, no estoy seguro. Pero nosotros tenemos 44 médicos, son 11 médicos generales, pero además tenemos nutriólogos. Ayer me habló un periodista precisamente y me dijo, oye, me siento mal, un poco mal del corazón. Pues llama al médico en línea, ahí está el cardiólogo, y él te va a decir, con lo que tú le digas, a lo mejor te receta, ¿no? Entonces vale la pena que lo llame. Le llamó y quedó muy contento, así como hay gente que tiene enfermas a sus niños, tienen tal o cual cosa, y llaman al médico en línea, al pediatra, que tenemos gastroenterólogos, tenemos psicólogos, tenemos 8 psicólogos, ¿no? Tenemos también hasta un sexólogo por aquello, y tenemos también un psicólogo, un traumatólogo, cirujano, ginecólogo, psiquiatra, endocrinólogo, radiólogo, ginecología, farmacia, otorrinolaringólogo, oftalmólogo, cardiólogos, todo esto tenemos. Y ayer
me reportaban que, debo decirles que esto nació en el norte de Sinaloa. En el norte de Sinaloa tenemos una farmacia donde prácticamente se le regala los medicamentos a la gente o se da muy baratos si tiene que haber alguna recuperación. Y tenemos allí un radiólogo que desde aquí le mando un saludo a Pedro Álvarez Ramos, que nos ayuda. Ayer me reportaban que había hecho ya 16 radiografías de tórax, no, gratuito, todo desde luego. 3 tomografías axiales computarizadas de abdomen y un TAC de cráneo. Y todo esto, lógicamente, regalado, ¿no? Hicieron 3 valoraciones prenatales, fueron a domicilio. Una apendicectomía también hicieron, completamente gratuito. Y 73 recetas. Aquí todo es con evidencia, pero a lo que quiero llegar, y me llama la atención lo siguiente, ahí les va. Esto es práctico, esto es lo que nosotros hacemos y no le podemos echar mentira a la gente. Nosotros no le jugamos el dedo en la boca a la gente, aquí no se tapa nada. Pero me dicen a mí uno de los médicos allá, le agradezco a Víctor, ¿no? Allá, y le agradezco también al doctor Ramón, me dicen, en esta semana, dice, atendimos a muchos pacientes, ¿no? A toda la gente que nos está escuchando le interesa, yo creo que por eso tengo tanto público. No, porque esto es de interés práctico, ¿no? ¿Qué tiene que hacer uno inmediatamente? Porque si te dejas tú, que tomas el Tempra en tu casa y al rato, ya cuando no puedas respirar, te van a llevar al hospital y te van a conectar al respirador y después puedes, no, pero también puedes, tienes una alta posibilidad de morirte. Todo depende con la premura en que llegues al hospital, hombre. Eso que han hecho desde un principio en muchos lugares de México donde a la gente le dicen, ¿qué tienes? No, pues tengo esto. Pues a lo mejor toma Tempra y si te agravas, pues te vas a un hospital, ¿no? Y no le dan seguimiento. Entonces, la gente se cura sola. ¿Por qué? Pues ya les dije por qué. El aparato inmunológico responde y se defiende solo el organismo. Acuérdense ustedes, esto es como una gripa. Es una gripita, como dijo Trump. Nada más que es una gripita que te llega al pulmón, es una gripita que te causa inflamación, es una gripita que te ataca el hígado, es una gripita que te puede atacar los riñones y el corazón y producirte una coagulación intravascular diseminada. Es decir, es una gripa que va mucho más allá. Pone las condiciones para que el organismo, de repente, con el proceso inflamatorio que tiene, viene una tormenta de sustancias químicas que se llaman citoquinas y de repente haz de cuenta que el mismo organismo ataca al mismo organismo, ¿no? Y se producen reacciones en cadena y termina en una coagulación intravascular diseminada. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar, por eso de manera temprana hay que ir. ¿Qué medicamento dan? Pues ahorita dan hasta un medicamento que es para la garrapata y los piojos en los animales, ¿no? Y que han encontrado que da resultado, pero dan la hidroxicloroquina, dan antiinflamatorios, que es de suma importancia, muchas veces llegan hasta los corticosteroides, dan un medicamento, un antibiótico que se está usando mucho, la citromicina, porque generalmente el virus pone las condiciones para que ataquen otras bacterias. Entonces las bacterias hay que atacarlas con un antibiótico, al virus no le hace el antibiótico, necesitamos un antiviral. De tal manera que es un tratamiento. ¿Y qué están dando últimamente? Anticoagulante, heparina. ¿Por qué? Porque por esa coagulación que se da, esto como consecuencia de que en varios países se encontraron en las autopsias de gente que muere por la COVID-19, en que encuentran coágulos casi en todos los órganos valga la redundancia, del organismo, ¿no? Entonces, hay que ir de manera temprana, pero esto me lo reportan mis médicos todos voluntarios, yo les agradezco. Y fíjense bien, ¿no? Ya no sé cuánto tiempo llevo, pero se me hace que abuso, ¿no? Pero dice, en esta semana, fíjense, aquí tengo cómo me dieron, clarito. En esta semana atendimos a muchos pacientes con sintomatología de COVID-19 y en parte de ellos considerábamos oportuno que se refirieran al hospital, ¿no? O comunicarse al call center. Dice, en este último no les contestan, aguas call center, no les contestan, y en el hospital hasta que le llevan la tomografía axial computarizada y miran el patrón como si fuera un vidrio esmerilado, así, ¿no? Despulido,
¿no? Entonces, hasta que ya lo ven que el pulmón está dañado, los ingresan a los pacientes. Si no, le dicen, vete a guardar en tu casa, y como dijo el caricaturista a veces, vete a morir a tu casa. Bueno, yo no lo dije, él lo dije. Entonces, él continúa, dice, se entiende la saturación de hospitales, y es lo más lamentable de atravesar por esta pandemia, pero para darnos cuenta de la situación, las normas internacionales nos dicen que se hospitaliza a los pacientes con una saturación de oxígeno en menos de 93. ¿Cómo se saca la saturación de oxígeno? Haz de cuenta que es un aparatito, haz de cuenta que son de esos broches que detienen la ropa. Cuando lavas la ropa y le pones el broche así, hoy ya, bueno, ustedes han de tener secadora, ¿no? Te lo pones aquí en el dedo y te da la saturación de oxígeno inmediatamente, normal 95, 96, 97 es la saturación de oxígeno, pero aquí nos dicen que se hospitalizan a los pacientes con una saturación de oxígeno en menos de 93, ¿no? A un paciente de Culiacán, incluso esto nos lo dijeron, ¿no? Le dijeron que era por debajo de 80 la saturación de oxígeno, literal tiene que llegar casi sin poder respirar. Cuando tiene esa saturación de oxígeno es cuando llegan prácticamente para que los conecten. Dice, aquí nos cuestionamos, ¿y el nuevo Hospital General de Culiacán y los centros que están anexos a los hospitales generales? ¿Qué pasa? No, yo no sé, la verdad. A lo mejor faltan todavía las camas o a lo mejor faltan materiales, pero hace 2 semanas que se inauguró el Hospital General de Culiacán, ¿no? El señor gobernador se los entregó, creo, al ejército. El ejército no lo debió haber recibido si no era para iniciar otro día. Pero bueno, lo recibieron. Eso sí, hubo muchas fotografías, eso sí, hubo mucha promoción en todos los sentidos. Pero aquí lo que queremos nosotros es hoy, que se dé respuesta hoy, que si hoy le inauguran, que ya empiecen los pacientes ahí, que haya lugar, que haya ventiladores, los respiradores artificiales, los monitores, los oxímetros, los materiales, el personal médico, todo eso, ¿no? Entonces, yo le contesto, ese es el problema, que la gente llega a los hospitales con cuadros muy avanzados, es lo que contesté aquí. ¿En qué me baso yo? A lo que dice la OMS y la Organización Panamericana de la Salud, que se los acabo de leer. Entonces me contestan, sí, dice, caray, la verdad pensé que el call center tenía un 100% de efectividad. Si tuvieran un programa bien coordinado, otra cosa fuera. Está bien demostrado que se disminuye la mortalidad cuando se ataca de manera temprana. Por lo menos podrían hacer lo mismo que nosotros, tener líneas de WhatsApp, ¿no? Y ver las TAC, las tomografías axiales computarizadas, prescribir el tratamiento y, por supuesto, llevar un seguimiento si el paciente se empeora. Ellos mismos tienen los datos y los pueden ingresar a los hospitales. Dice, la COVID-19 se ha demostrado que hay un promedio de 7 días para la hospitalización. Dice, en la influenza es de 3 días. Por ende, no lo tratas temprano y es un paciente que lo más seguro es que se recupere. Entonces, yo al modo mío, pues le pongo, es correcto, pero son nuestra gente, ¿no? Es nuestro gobierno y nuestro sistema de salud. Algún día esto mejorará. El trabajo principal se hace antes de la posible llegada de una epidemia. Y si no llega, que sería mejor, no importa. Siempre prepárate para los peores escenarios. Aquí lo que abunda no hace daño, ¿no? Esto lo comento porque es lo que nosotros estamos viendo en este momento. Y lógicamente que esto le está pegando mucho más. Se contagian más los jóvenes, ¿no? Abajo de 50 años. Pero nos morimos más los viejos. ¿Por qué? Porque el aparato inmunológico, en la medida que avanza la edad, va disminuyendo su fortaleza. Y aquí dependemos mucho de nuestra respuesta contra esos organismos, y quien responde y quien defiende nuestro organismo es nuestro aparato inmunológico. Sin embargo, uno de los problemas que suceden, y por qué, por ejemplo, China, ¿no? Corea del Norte, Singapur, allá tienen muy pocos muertos. ¿Por qué? Seguramente es por la alimentación, ¿no? Seguramente es porque esos organismos están fuertes. Pero si nos vamos nosotros al occidente, por ejemplo, si nos vamos Italia, pues pura pizza Italia, hombre, pues sí, ¿no? Y mucha obesidad, mucho sobrepeso. Lo mismo pasa en Francia, lo mismo pasa en España, ¿no? Y lo mismo pasa en Estados Unidos, y lo mismo pasa aquí en México. Yo estaba leyendo
Dice, los representantes de la Alianza por la Salud Alimentaria resaltaron que en México se registra un consumo de bebidas azucaradas 172.3 litros per cápita al año, lo que equivale a un 820% más encima del promedio mundial. Son 21 litros el promedio mundial y nosotros tenemos 172.3 litros. Entonces esto tiene como consecuencia que los mexicanos tenemos sobrepeso, que nos hace más vulnerables para tener diabetes, ¿no? Tenemos muchas enfermedades crónico-degenerativas. Aquí en México debe de haber en este momento alrededor de 9 millones de mexicanos, 10 millones de mexicanos que tienen diabetes. Hay muchos problemas de cardiopatías aquí en México. Tenemos muchos problemas también de problemas pulmonares como consecuencia del tabaquismo, ¿no? Tenemos problemas de diferente índole. Pues esto que acabo de comentar, las enfermedades crónico-degenerativas, haz de cuenta que abren la puerta mucho más fácil del organismo para que el coronavirus haga más daño y sea más mortal y haya un mayor índice de letalidad. Entonces eso nos pega a nosotros definitivamente como país y es parte de lo que estamos haciendo. Hoy en la mañana estaba escuchando un programa de radio. Bueno, yo entré también en un programa de radio, ¿no? Pero estaba escuchando un programa de radio donde comenta que vía internet están vendiendo pruebas caseras, ¿no? Para el diagnóstico de la COVID-19, que están en 10 minutos y que con una gota de sangre, prácticamente tienes el resultado en 10 minutos. En efecto, esto se está dando vía internet. Debo de decirles que nosotros hemos luchado, hemos comentado mucho que la COFEPRIS debe de aprobar este tipo de pruebas. Este tipo de pruebas es diferente a lo que es la PCR, donde hacen el exudado nasofaringio. En el exudado nasofaringio lo que buscan es el virus, de tal manera que eso en el laboratorio lo detectan y te dicen si es positivo o es negativo. Pero entre 5 y 7 días después de que tú te contagias o que el paciente se contagia, a su aparato inmunológico responde y forma anticuerpos, de tal manera que esos anticuerpos también se pueden localizar. ¿Dónde se localizan los anticuerpos? En la sangre. ¿En qué parte de la sangre? En lo que es el plasma o lo que es el suero sanguíneo. De tal manera que estas pruebas rápidas son efectivas sobre todo para hacer de manera masiva, para ver cómo está el ambiente, para ver qué tanta gente es inmune, para ver si nosotros podemos llegar a una inmunidad que le llaman inmunidad de rebaño. Inmunidad de rebaño significa cuando la gente ya tiene inmunidad en alrededor del 70%. Cuando esto pasa, que hay esa inmunidad de rebaño o comunitario, para que se escuche más bonito, esa inmunidad comunitaria o de rebaño, ya prácticamente la pandemia baja completamente. Sin embargo, llegar a ello no es fácil. No es fácil. Vean ustedes cuando en el caso de Nueva York, no sé cuántos muertos hubo, pero la verdad es muchísimo. Contagiados, no sé, más de 100,000, yo creo en el caso de Nueva York. Y una inmunidad de rebaño, repito, es el 70%. Y con esa catástrofe que se dio en Nueva York, donde se contagiaron los unos a los otros, ya hay estudios. Y la inmunidad que tienen ellos es de un 23% nada más. Dista mucho del 70%. Francia, con 28,000 muertos, tiene el 11%. España, con una cantidad similar, tiene el 5%. Así que no vayan a caer ustedes en esa trampa donde les llaman a una fiesta que le llaman la fiesta del contagio. Eso está en las redes sociales. ¿Qué significa la fiesta del contagio? Que hacen pues una fiesta donde tienen invitados gente que tiene el coronavirus y que lo tiene activo, que lo está propagando. ¿Para qué? Para que la gente que va se contagie. Y esa gente que se contagia, pues una vez que se contagia, tiene inmunidad y ya tiene protección. El problema es que está jugando a la ruleta rusa. El problema del contagio, ¿no? Si no tiene una buena atención, puede pasar a la estadística como alguien que murió como consecuencia de esta enfermedad. Así que esto, en este momento, es muy riesgoso. Mejor hay que esperar la vacuna. Ya hay varias industrias farmacéuticas y muchos países que están trabajando al respecto.
están trabajando sobre ello. Estados Unidos dice que lo va a tener antes de diciembre. Rusia también está trabajando, Alemania está haciendo lo propio. México puso 1 millón de euros junto con un grupo de países donde se suma nuestro país se suma con la finalidad de participar en las investigaciones que se están haciendo en este momento para poder producir una vacuna que contrarreste esta enfermedad. Eso es así a grandes rasgos lo que quería comentarles a ustedes, ¿no? de las fases que estamos viviendo en este momento, y decirles que no está achatada todavía la curva. Es muy importante, por eso les quise enseñar con evidencia científica, porque eso es estadística pura, con evidencia científica cómo no está achatada la curva. En este momento hay que cuidarse hoy más que nunca. Si pueden salir a la calle, pónganse un tapabocas, se pueden poner un garrafón de agua aquí, no, bueno, lógicamente tienen que respirar, ¿no? Una careta, háganlo. ¿Por qué? Porque estamos en el pico más alto todavía. No hay que descuidarse en este momento, y si tienen síntomas, inmediatamente hay que proceder, hay que llamar a su médico para que le instaure un tratamiento. La gente puede decir, es que no hay tratamiento. Ya hay tratamientos paliativos en este momento, paliativos para poder contrarrestar la inflación, para poder frenar un poco la replicación del virus, para evitar que la sangre se coagule. Es decir, son tratamientos paliativos, y esperamos que en los próximos días pues ya haya algo definitivo. Pues bien, eso es lo que quería comentarles. Yo quiero agradecerles, dice consulta director médico en línea, no, excelente información, Antonio Félix, no, estamos ahí, para eso estamos. No sé por qué no veo aquí. Me tapa el cuadro que está atrás, a ver si hago así, se ve, no, tampoco, no, algo aquí, no, pero ya les dije que en los próximos días voy a tener la oportunidad. Esperamos que salga pronto la vacuna, dice alguien por aquí, no, dice Cecilia Jatarán, muy amena la información, excelente información, gracias maestro por la advertencia del reto de la fiesta. Ya ven, no vayan a ir a una fiesta de ese tipo. Sí, a lo mejor se van a poner hasta atrás, pero después otros, bueno, después lo van a estar cafeteando ustedes, ¿no? Ahorita en este momento lo más importante, repito, lo más importante es salvaguardarse en casa y que pasen unos días más. Hay que revisar el semáforo, ¿no? Hay que revisar cómo está Sinaloa, cómo está Nuevo León, ¿no? Cómo está su municipio, ¿no? De tal manera que eso es lo que yo quería comentarles, y voy a estar entrando con ustedes. A mí me encanta, me apasiona esto. Debo decirles que a mí me tocó impartir clases en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, de inmunología, de hematología, de análisis clínicos, de control de medicamentos me tocó impartir, de bacteriología, de parasitología. Me apasiona el área de la salud. Yo siempre quise ser médico toda mi vida, porque mi abuelo Melesio Cuen era el médico del pueblo de Badiraguato. La gente lo buscaba toda la vida. Él pues da de cuenta que era el médico en línea, porque él lo hacía pues prácticamente de manera gratuita. Él era comerciante, pero él practicaba la medicina. Y a mí sí me preguntaban desde que tengo uso de razón que iba a estudiar médico. Nada más que cuando salgo de la prepa, yo me voy a la UNAM para presentar el examen de admisión, y no creas que no lo pasé, ¿no? No presenté examen de admisión porque se hacía en marzo, estaba desfasado, de tal manera que me vine a Culiacán, me inscribí en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Mientras llegaba el mes de enero, dije, voy a aprovechar un semestre con la carrera que más se parezca a medicina. En aquel tiempo no había medicina aquí en la UAS, no había odontología ni veterinaria tampoco, y la que más se parecía era químico, farmacéutico, biólogo. Y le voy a confesar algo. Años antes, mi hermano Alfredo Cuen, que en paz descanse, no, que está en el cielo en este momento, él quería estudiar medicina, y le pasó lo mismo que a mí,
Entonces él estudió aquí un semestre de químico farmacéutico biólogo y después en enero, febrero se fue y presentó el examen en el UNAM, lo pasó y fue médico él. No fue médico. Entonces yo quise hacer lo mismo, pues él era mi ejemplo. De tal manera que cuando llegue enero y febrero y me quiero ir a estudiar medicina al UNAM, yo me acuerdo que dije, no, yo ya me quedo aquí. Me encantó mi carrera, químico farmacéutico biólogo. De tal manera que a raíz de eso y la vocación como médico que posiblemente yo haya tenido, me he formado en puros hospitales, ¿no? Hemos realizado proyectos de investigación que tienen que ver con las autovacunas, ¿no? Hemos realizado proyectos de investigación que tienen que ver con el área de la parasitología, un proyecto de investigación que tiene que ver con el área de la contaminación de productos órganos fosforados, sobre todo plaguicidas aquí en lo que es el estado de Sinaloa, entre otras cosas. Entonces todo esto me apasiona a mí. Me salió un poco, un ratito nada más para ver cómo estaba la política aquí en México, pero ya me regresaré de nueva cuenta a lo mío. Así que, pues un abrazo cariñoso para todas y todos y después platicamos de economía si quieren, que es algo que a mí me encanta también. No soy economista, pero tengo 42 años como empresario y a fuerza he tenido que aprender. Y si algo he aprendido en mi vida, que para poder nosotros no lograr que haya productividad, crecimiento económico, hay que trabajar mucho. Tiene que haber inversión sobre todo y generar muchas fuentes de trabajo. Y esto a su vez genera desarrollo y el desarrollo a su vez genera bienestar. Y esto que estoy comentando es el mejor antídoto, la mejor vacuna que existe contra la violencia, porque cuando hay pobreza, desigualdad social, hay violencia. Vean lo que ha pasado en los últimos días, es una calamidad. Pero bueno, no les voy a hablar más de esto, ni le voy a aguar nada. Simplemente muchas gracias por sintonizarme y nos vemos en la próxima. Cuídense.